Buenas noches y disculpa el atraso que me habías invitado a las 9, me atrasé. No, no hay ningún problema, más bien acá también estamos corriendo acá con los invitados y con las entrevistas. Y bueno, y la primera pregunta, Pablo, es ¿qué sensaciones, Ujú. qué respuestas nos deja los resultados de esta noche? Bueno, el Yasuní, la consulta del Yasuní parece estar consolidándose todavía. El número de actas escrutadas y validadas es relativamente pequeño, está más o menos en el 15%, pero hay una diferencia muy, muy grande de 20 puntos. Yo he estado haciendo algunas revisiones de cómo está la votación por provincias y me parece que a juzgar por las provincias que están atrasadas y los votos que tienen hasta ahora contabilizados, me parece que me da la impresión de que el resultado es definitivo. En el Chocó Andino es mucho más claro. Va también va un número relativamente poco numeroso de actas que han sido ya ingresadas al sistema, pero la tendencia es muy grande. Ahí la diferencia es de 2-1, 67 contra 33 más o menos, en todas las preguntas. Entonces me parece que las consultas populares han sido una victoria del sí muy importante, muy importante. Ahora, en las elecciones nacionales es una gran sorpresa, una enorme sorpresa, creo, para casi todo el mundo, la victoria, que es una victoria, porque en las encuestas aparecía muy lejos de Daniel Noboa. Eh, Logró el correísmo también mantener la misma votación del periodo de la elección anterior, tenía 32% y tuvo 32% Andrés Arauz y ahora ha mantenido 33% Luisa González y logró recuperarse luego del golpe del asesinato de Fernando Villavicencio, que parecía haberle golpeado especialmente a esa candidatura, y se logró recuperar en los últimos días. Entonces, de todas maneras, ellos se presentaban como una candidatura que estaba con gran diferencia y respecto de todos los demás, y que iba a ganar en primera vuelta, o que podía ganar en primera vuelta, pero está en realidad muy cerca de Daniel Noboa, y con una gran cantidad de candidaturas anticorreístas para la segunda vuelta que se le vuelve cuesta arriba. Ujú. Entonces es una victoria del correísmo en la primera vuelta que sabe a derrota. Sí, y justamente sabe a derrota justamente sería porque Daniel Noboa ya le está pisando prácticamente un poco los pies. Claro, le está pisando los talones, y fíjate que Fernando Villavicencio y Cristian Zurita en realidad tienen una votación del 16%. Es difícil imaginar que un porcentaje importante de esa votación vaya para la candidata correísta. Es mucho más probable que una enorme cantidad de esa votación vaya a Daniel Noboa en la segunda vuelta. Daniel Noboa, la ventaja que tiene en segunda vuelta es que es suficientemente desconocido como para tener poca resistencia. Entonces, mucha gente puede votar por él con el objetivo de probar y de ver qué puede pasar con alguien nuevo, que se ha presentado como una persona mejor preparada que su padre, pero que se ha beneficiado de los enormes recursos para hacer la campaña que ya tenía su padre, y con una táctica similar, muy similar. Por ejemplo, las brigadas médicas que se dedicaron a hacer durante la campaña de su padre han vuelto a hacerla con su Con su... madre en muchas provincias y muchas Ajá, zonas y de su la costa. esposa. Ujú. Sí, se notó también un enorme trasvase de la votación de Yacu Pérez del año 2021 hacia Fernando Villavicencio y hacia Daniel Noboa en todas las provincias de la Amazonía y de la Sierra Central, incluso de la SUAY. Si ustedes ven cómo están distribuidas las votaciones, es una votación que se ha ido fundamentalmente a esos dos candidatos.
Y hablando, no sé, como tal vez de manera, de manera específica sobre Yacu, ¿qué pasó con Yacu y su plan político? Sobre todo teniendo en cuenta, no sé, que hasta antes del debate algunas encuestas la habían posicionado entre el tercer lugar, segundo lugar. Sí, y yo también, yo incluso yo mismo pensaba que podía tener una mejor presentación dada la subrepresentación que él había tenido en el año 2021. A mí la impresión que yo tengo es que él fue particularmente golpeado por el contexto de inseguridad y de violencia que vivió el país. La suya era una candidatura que no enfatizaba esos temas, pero que además aparecía como una candidatura muy eh, pacífica y espiritual cuando el electorado quería respuestas enérgicas y su presentación, incluso cuando él hablaba de mano firme en lugar de mano dura, aparecía como poco creíble que iba a poder tener una posición enérgica Ujú. frente a los problemas de inseguridad. Y yo creo que eso realmente, la impresión que tengo es que eso realmente golpeó y no pudo reconvertir su campaña y su... Era también una campaña, probablemente la campaña más pobre, con menos recursos Mm. y con menos capacidades para hacer, para transformarse a mitad de camino, ¿no? Ujú. Entonces terminó pagando una factura muy, muy fuerte. Ujú. Y en esa línea, justamente, entonces, ¿qué pasó con Jan Topic, por ejemplo, que él durante toda su campaña habló de seguridad? Eh, la impresión que yo tengo es que la candidatura de Jan Topic tenía el problema de que estaba compitiendo a dos bandas con Fernando Villavicencio, que aparecía como el gran contendor de presentarse como el Bukele ecuatoriano o como el Rambo Ujú. ecuatoriano que iba a enfrentar y poner el pecho a las balas, y con el correísmo, con el cual compartía una gran cantidad de electorado. Entonces, lo que pasó es que el correísmo recuperó una parte del electorado que había perdido con la muerte de Villavicencio y luego la emocionalidad, digamos así, que ha acompañado a esta campaña insólita con un asesinato en medio de la campaña de un candidato con ciertas oportunidades, bueno, hizo que se trasvase una gran cantidad de la población que quería esa salida enérgica, que no la pudo retener Topic. Entonces perdió votos a favor de Villavicencio y a favor del correísmo. Ahora, de otro lado, ¿qué pasa, digamos, también con la configuración de la Asamblea? Porque si bien la Revolución Ciudadana de la mano de González llega con un buen número, pero da también la sensación de que la derecha se perfila como en un buen número, digamos, dentro de la Asamblea. Sí, así es. La impresión es que, bueno, todavía no tenemos cifras exactas, pero lo que ocurre es que el correísmo tiene más o menos la misma votación que para presidente para asambleístas, con la diferencia de que en las listas y en las elecciones de asambleísta hay muchísimo más voto nulo y blanco, y por lo tanto el voto válido sube enormemente. Entonces, lo que va a ocurrir es que con el método de asignación de escaños que actualmente existe, de todas maneras eso no les va a ser suficiente para ganar una mayoría simple en la asamblea. Es posible que lleguen sobrepasen los 50 asambleístas y tengan unos 50 o 55 tal vez asambleístas, pero eso no es suficiente. Y por otro lado, Noboa, en cambio, tiene pocos asambleístas, tiene una votación relativamente poco importante, mientras que Construye tiene una votación importante en los asambleístas, y luego está el Partido Social Cristiano. O sea, en efecto, si es que Daniel Noboa llega a ganar la segunda vuelta, como parece más probable, daría la impresión de que al menos ideológicamente podría conseguir una coalición de respaldo en la Asamblea suficientemente amplia. Creo que la derecha, las diferentes versiones de la derecha, van a Ujú. tener una representación mayoritaria en esta Asamblea.
¿Podríamos entonces hablar de que Daniel Noboa puede representar una amenaza en sí para el correísmo, de darse esta segunda vuelta? Bueno, yo diría, siempre es una amenaza para todos los demás Ujú. cuando gana un candidato que no estaba en los pronósticos. Entonces me parece que tuvimos algún problema en la conexión. Sí, pero Eh, ahí estamos. Le Ujú. escuchamos bien. sí, sí, siempre es una amenaza. Lo que pasa es que eh, me parece a mí que el gran problema que tiene una candidatura como la de Daniel Noboa es qué tanto va a continuar atrapada como estuvo atrapado Guillermo Lasso en la obsesión con el déficit fiscal y con el ahorro y con la austeridad. Si esa línea, que es muy propia de de los dirigentes políticos proempresariales, que quieren reducir el tamaño del Estado, que quieren reducir la presencia estatal en la economía, que quieren hacer superávits para ponerse en buena relación con los organismos internacionales que quieren asegurar el pago de la deuda externa. En fin, todas ese tipo de políticas de austeridad ortodoxas que la mayoría de economistas que opinan en los medios de comunicación, como Walter Spurrier, Alberto Acosta Burneo, o todos estos economistas ortodoxos, o el grupo del Observatorio de la Política Fiscal, en fin, todos ellos Mm. que exigen constantemente políticas de austeridad y de reducción del gasto público. Bueno, con esa línea es muy difícil lograr reconstruir una mayoría sólida y estable, una mayoría política del electorado, porque la gente tiene muchísimas necesidades. Y en la costa en particular hay un déficit de infraestructura enorme. Y además, si no se tiene una política estatal muy activa, eh, lo que va a pasar es que va a seguir existiendo una fuerte migración y una fuerte, digamos, incentivo para el reclutamiento de las bandas criminales. Entonces, me parece que la única esperanza de un partido para robarle al correísmo de manera estable su electorado es tener una política estatal con mucha iniciativa y con mucho gasto público en muchas de las necesidades que la gente tiene. Y eso no es normalmente lo que hacen los partidos proempresariales. Y ahí la pregunta es justamente, ¿qué tan diferente puede ser Noboa de Guillermo Lasso, al menos en los planes de Uh -huh. gobierno? La impresión es que él tiene una línea ideológica, política y de política económica similar, no, no muy distinta. Ahora, será Daniel Noboa un Lasso con más capacidades de gestión? ¿Podrá cubrir la, digamos, gastar el dinero asignado, tener una ejecución presupuestaria razonable, ser capaz de crear programas de inversión social creativos en salud, en educación, en infraestructura? Bueno, eso es es un gran misterio porque no tiene ninguna experiencia en gestión del sector público. Y tampoco sabemos, tampoco es muy clara cuál es la coalición de gobierno que finalmente él va a formar. ¿Va a juntarse con los mismos que tuvieron con el gobierno de Lasso? ¿Va a juntarse con la gente del gobierno cercanos al grupo de su padre, o sea, el grupo de lo que era el partido roldosista, Abdalá Bucaram, o va a juntarse fundamentalmente con el Partido Social Cristiano? O sea, todos esos partidos muy probablemente lo apoyen en la segunda vuelta, pero ¿quiénes van a ser los que realmente hagan la tarea de gobierno en caso de que gane? Claro, ¿con Eso qué todavía parte de no lo la sabemos burguesía bien. va a gobernar, Esa es la pregunta. básicamente? Ujú. Claro, cuando
Guillermo Lasso ganó las elecciones, uno imaginaba que era un representante orgánico de los sectores empresariales y logró agrupar a gran parte de ellos. Y sin embargo, su gestión pública fue lamentable, de una incapacidad de gasto, incluso no era algo que dependía del Congreso, dependía de sus propias y exclusivas capacidades de gestión y no las tuvo. Entonces, Noboa es también un representante de grupos empresariales poderosos, asumimos, exportadores además, asumimos que tendrá lazos con todos los sectores, el resto de sectores empresariales del país, pero va a tener capacidad de gestión para poder cumplir lo que Lasso no logró hacer. Eso es lo que no lo sabemos porque no hay nada en la trayectoria de Daniel Noboa que nos haga pensar o saber qué tan eficiente puede llegar a ser. Y bueno, también me olvidaba esta pregunta, la otra perdedora de la noche es Pachacutic, porque bueno, uno se pregunta, después de lo que pasó en 2021, ¿dónde quedó ahora? ¿Dónde estaría tanto en la asamblea como también un poco en el, no sé, en el panorama? Bueno, lo que sí ocurre es que los datos sobre asambleístas provinciales todavía no están claros. Yo todavía no los he revisado en detalle para saber cuántos asambleístas podrá tener Pachacutic. Hay una tendencia a que se fortalecen las listas de asambleístas de los partidos que tienen mejor votación en las presidenciales. Hay un traslado de votos, porque la gente conoce poco a los asambleístas, pero en las provincias pequeñas es menos frecuente porque se conoce más a la gente, que está de candidata, se las conoce incluso personalmente. Entonces, todavía yo no he visto cuántos asambleístas puede llegar a tener Pachacutic, que es posible que ellos hayan podido mantener algunos de sus bastiones electorales, que no son solamente bastiones de elecciones o de aparatos electorales, sino que tienen que ver con una base organizada que tiene su propia lealtad y que ha logrado mantenerse a lo largo de muchísimos años. Entonces, bueno, habrá que ver todavía cuántos diputados va a tener, pero es probable, mi pálpito es que probablemente llegará a tener la misma cantidad de asambleístas que ha tenido históricamente antes de la elección del 2021. Esto es entre 5 y 10 asambleístas probablemente. Pablo, agradecemos igual sus apreciaciones, esperamos contar con su presencia en una próxima ocasión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.